Por un lado, yo estoy orgullosa de decir que gracias al trabajo que estamos haciendo desde aquí, de organización, ningún juicio se postergó o no se inició por falta de defensor. Sí, este es el primer punto. Nos acusan a veces de que nosotros dilatamos. Lo que pasa es que si un defensor ve que tiene que recusar a un juez o que tiene que interponer algún tipo de recurso, es su obligación hacerlo. Yo no le puedo decir a los defensores, defiendan pero poco. Esto es un tema, es inaceptable. Ellos defienden, no pueden hacer cosas contrarias a la ética, no pueden hostigar a los testigos, no pueden faltarle al respeto, no pueden desconocer una situación de hecho. O sea, si yo no les permito que digan, como sí pasaba antes de que viniera yo, que sostengan en un juicio la teoría de los dos demonios, o que nieguen que hay un plan sistemático. Eso no lo pueden decir. Lo que fue establecido judicialmente por la Corte, esto lo tienen que respetar. Ahora, no los puedo privar de armas, no puedo decirles, ellos tienen que hacer lo que harían en cualquier otro caso. Y es lo que hacen. Por otra parte, primero, que ningún juicio se cayó, no empezó por falta de defensa. En segundo lugar, los defensores lo hacen bien, cumplen con su función. Por otro lado, el rol del defensor es muy duro, porque son chicos jóvenes, comprometidos con los derechos humanos, que tienen que estar escuchando a las víctimas, y esto es muy difícil. Que se sienten mal, que se angustian, y tampoco pueden demostrar su angustia cuando escuchan un testimonio terrible al lado de la persona que está acusada de ese testimonio, de haber realizado, fomentado, consentido ese tipo de conductas. O sea, es muy difícil. Y sin embargo lo están llevando adelante, lo están haciendo dignamente, las defensas son buenas, y esto es algo que hay que valorar. Quizás en este momento es muy difícil pretender que se nos agradezca, pero realmente hay que valorarlo, porque se está cumpliendo con el objetivo de que tengan una defensa real, efectiva, no algo ficticio. Y por otro lado, se está logrando hacer justicia. Podemos estar de acuerdo o no con determinados resultados, pero es algo que respeta los principios de un Estado de Derecho. Yo creo que todos los defensores nuestros, muchos de los cuales son chicos jóvenes, secretarios, porque no tengo magistrados suficientes, que están defendiendo a los militares, están haciendo un aporte valiosísimo a la democracia. Primero, porque es el único modo de demostrar nuestra diferencia ética. Si nosotros no podemos darles a los militares un tratamiento distinto a lo que ellos dieron en su momento, si no podemos demostrar nuestra altura ética, habremos fracasado.